Hola, bienvenido, bienvenida a Spanish with Gaia, el canal de YouTube para aprender español de Buenos Aires. Hoy estamos en mi living, este es mi sillón, estos son mis almohadones y estoy muy contenta de anunciar una nueva sección, un nuevo segmento en este canal que se va a llamar Hablando con Vos. Y el formato de este nuevo segmento es básicamente un video podcast. Esa es mi idea. Mi idea es hacer un video podcast. Una serie de videos tranquilos, con la cámara fija, en un lugar fijo, donde yo estoy hablando tranquilamente de diferentes temas del español. El capítulo de hoy, que es el primer capítulo, es el capítulo piloto, el capítulo de prueba. Entonces, en este capítulo, lo que yo hago y lo que estoy haciendo es presentar el video podcast, contarles un poquito cómo va a ser, de qué se va a tratar y convencerlos de seguir escuchando. Quiero que les guste la idea, que les cope la idea y que después vuelvan a escuchar / mirar los próximos capítulos. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, primero, como les dije, no va a haber mucha estimulación visual, no va a haber cambios, va a ser una cámara fija. La edición va a ser muy simple, muy básica. Voy a agregar subtítulos. Me parece que suman mucho los subtítulos. Y los capítulos van a tener una duración idealmente entre 8 y 10 minutos. Después vamos a ver, porque tal vez hay temas que den para más minutos, tal vez hay temas que en 5 o 6 minutos ya no tengo nada que decir. Quiero hablar de gramática del español, de vocabulario del español, diferentes expresiones, anécdotas, historias, cosas que me pasaron a mí o cosas que vi o cosas que escuché, cosas que hice. Me gustaría también hablar de libros, de películas, de personas famosas. Y como esto y todo lo que hago en este canal es para ustedes, para que aprendan y mejoren su español, voy a prestar mucha atención a sus sugerencias, sus comentarios, sus ideas. Así que si quieren que hable de un tema en especial en esta sección, sus comentarios son más que bienvenidos. Y otra cosa también es que el tono de este segmento va a ser muy informal y descontracturado y muy improvisado también. Quiero que sea así, es una decisión. Quiero tener unas ideas clave que quiero compartir con ustedes, pero después me gustaría también que mis ideas y el lenguaje y la conversación fluya y vaya para un lado o para el otro, porque creo que cuando lo que digo fluye es cuando más rico es el español y las expresiones que uso, porque en la vida es algo que ocurre, es algo que sucede en la vida diaria, ¿no? Que cuando uno está conversando habla de una cosa y después menciona otra cosa y se va por otro lado y después se va para otro lado. ¿Sí? Me gustaría hacer eso, pero sin irme por las ramas. Ahí tenemos una expresión muy buena en español. Sin irme por las ramas en lo posible. ¿Qué significa irse por las ramas? Bueno, las ramas son como los brazos de los árboles. Y entonces irse por las ramas significa
empezar a hablar de cosas que no tienen que ver con el objetivo principal de la conversación o de lo que yo estaba diciendo. Entonces, yo quiero que fluya, que haya improvisación en lo que digo, pero idealmente sin irme mucho por las ramas. Y otra cosa que no dije, pero que es muy importante también, es que el nivel de este video podcast va a ser B1, B2. Va a ser intermedio. Mi idea es hablar lento, pausado, con un vocabulario intermedio. Tal vez explico unas cosas demasiado básicas en algún momento, o en algún momento tal vez explico unas cosas muy avanzadas. ¿Sí? No va a ser exactamente un B1, un B2, pero es la idea. Es un podcast para personas que ya hablan un poquito de español, que entienden un poquito de español y que quieren mejorar su comprensión auditiva. ¿Qué les parece? ¿Les gusta esta idea? ¿Les parece útil? ¿O sienten que no, que ya hay demasiados podcasts de español? No sé, yo creo que puedo ayudarlos. Y creo que si ustedes siguen escuchando capítulo a capítulo esta serie, van a poder mejorar su escucha, principalmente, obvio, pero también van a mejorar su vocabulario, van a mejorar en su gramática, porque esto es input comprensible que los va a ayudar a automatizar o hacer más instintivo su español. ¿Vieron esa sensación cuando están hablando en otro idioma? Esa sensación de no sé por qué lo digo así, pero suena bien, siento que así es correcto. Esa sensación uno la adquiere después de haberse expuesto mucho tiempo a la lengua. Y entonces, si ustedes escuchan esta serie y bueno, si escuchan música, si escuchan audiolibros, si están expuestos al español de cualquier tipo, pero bueno, ahora estoy básicamente vendiendo este podcast. Entonces, si escuchan este podcast, con el tiempo van a poder mejorar mucho su español. Iba a decir otra cosa y me olvidé. Mi idea es que no tengan que ver directamente este video, sino que lo pongan mientras limpian, mientras manejan, mientras hacen ejercicio, mientras hacen otra cosa. Como que puedan escucharlo y no es necesario verlo. ¿Sí? Y bueno, esto es todo por hoy. Esto es una introducción. Mi idea es subir un nuevo video cada semana. Vamos a ver si puedo lograrlo, si puedo mantenerlo, porque tengo una agenda muy ocupada con muchos compromisos, pero voy a intentarlo. Así que, bueno, de nuevo, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme y o verme. Espero sus comentarios con sugerencias y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.